Su matrimonio fue una prisión. Hasta que su hijo y el amor la salvaron. Odelia había crecido en un hogar donde el amor se traducía en sacrificios y en decisiones tomadas por el bien común. Sus padres, gente de valores arraigados pero limitados por la pobreza, siempre habían soñado con darle una vida mejor. Y cuando la oportunidad se presentó en la forma de un matrimonio con un hombre de fortuna y renombre, no dudaron en aceptarla. «Hija, entiéndelo, esto es lo mejor para ti», dijo su madre con una voz serena pero firme. «No queremos que pases necesidad como nosotros». Su padre asintió, con las manos ásperas apoyadas sobre la mesa de madera gastada. «No todos los días se tiene la suerte de casarse con un hombre como Ernesto de las Casas», añadió. «Es respetado, poderoso, te dará todo lo que nosotros no podemos». Odelia no respondió. Sabía que la decisión ya estaba tomada y que sus deseos no eran más que un eco en un cuarto vacío. A los 17 años, fue entregada en matrimonio a Ernesto, un hombre casi el doble de su edad. Alto, elegante, con modales impecables y una sonrisa medida, era el epítome de lo que el mundo consideraba un caballero. La noche de bodas fue distinta a lo que había imaginado en su niñez. No hubo pasión ni ternura, solo la sensación de ser una invitada en una vida que no le pertenecía. A la mañana siguiente, despertó en la inmensa mansión de Ernesto, una casa tan majestuosa como intimidante, con pasillos interminables, habitaciones lujosamente decoradas y un ejército de criadas que se movían en silencio por los rincones. Los primeros meses fueron un torbellino de regalos y atenciones. Vestidos importados, joyas exquisitas, perfumes con aromas que le resultaban ajenos. Ernesto la presentaba con orgullo en los eventos de la alta sociedad, tomándola del brazo como si fuera una pieza de colección, un símbolo de su éxito. «Eres hermosa, Odelia. Todos te envidian», le decía con una sonrisa calculada. Ella respondía con un asentimiento, con una sonrisa ensayada. Se suponía que debía sentirse afortunada, pero en su interior, un vacío crecía con cada día que pasaba. Las demás esposas con las que compartía reuniones eran como ella, mujeres hermosas atrapadas en una jaula de oro. Hablaban de modas, de cenas, de lo que sus esposos les permitían hacer, pero nunca de lo que realmente sentían. Ernesto tenía normas estrictas. Era un hombre cruel, implacable en sus expectativas. «La belleza requiere sacrificios», le dijo una vez mientras observaba su plato. «Comer solo lo necesario, mantener la figura, es parte de tu rol». Desde entonces, las comidas se convirtieron en un ritual de privaciones. Ensaladas sin aderezos, porciones medidas al milímetro, la mirada vigilante de Ernesto asegurándose de que no rompiera la disciplina. El tiempo pasó, y Odelia se acostumbró a su nueva vida. Vestía bien, olía a las mejores esencias, caminaba con gracia y sabía exactamente qué decir en cada conversación. Pero en su interior, algo se marchitaba. Un día, mientras paseaba por los jardines de la mansión, sintió la necesidad de escapar. No de manera literal, sino de reencontrarse con algo real, algo que le recordara quién era antes de convertirse en la esposa de Ernesto. Y fue en ese mismo jardín donde conoció a Samuel. Samuel era el encargado de la jardinería, un hombre joven, de mirada tranquila y manos firmes, acostumbradas a la tierra y al trabajo. No era un hombre de lujos ni títulos, pero en él había una calidez que Odelia no había sentido en años. «Buenas tardes, señora», dijo con respeto cuando ella se detuvo a observarlo podar unas rosas. «Odelia», corrigió ella en un impulso. «Solo Odelia». Samuel la miró sorprendido, pero asintió con una sonrisa. «Son hermosas, ¿verdad?», dijo señalando las rosas. «Sí», respondió ella. «Pero me pregunto si son felices aquí». Él rió suavemente. «Las rosas no piensan en eso. Solo crecen donde las plantan y hacen lo mejor que pueden». Esas palabras se quedaron con ella durante días. Poco a poco, Odelia y Samuel comenzaron a cruzarse más seguido. Al principio, eran encuentros breves, miradas robadas, conversaciones triviales sobre el clima o el estado del jardín. Pero con el tiempo, aquellos intercambios se volvieron más profundos. Samuel hablaba con ella como nadie lo hacía. No le imponía expectativas ni la trataba como un objeto valioso. La veía como una persona. «A veces, siento que no me pertenezco», le confesó una tarde, mientras observaban las flores mecidas por el viento. «Todos tenemos una elección, Odelia», respondió él. «Aunque parezca que no, siempre hay una forma de recuperar lo que creíamos perdido». Pero Odelia sabía que no era tan simple.
Su vida estaba atada a Ernesto, a las expectativas, a las promesas que nunca se dijeron en voz alta. Una noche, Ernesto la observó más detenidamente. «Has cambiado», dijo con tono calculador. «¿Pasa algo?» «Nada, solo, estoy aprendiendo a vivir con lo que tengo». No era una mentira, pero tampoco la verdad completa. Los días pasaron y Odelia comprendió que, aunque su corazón anhelaba algo más, su realidad no le permitía soñarlo. Samuel era un susurro de lo que podría haber sido, una posibilidad que jamás podría tomar forma. Así que tomó una decisión. La mañana siguiente, se miró en el espejo y vio a una mujer diferente. No la joven ingenua que llegó a la mansión, ni la muñeca de porcelana que Ernesto moldeó. Vio a alguien que había aprendido a adaptarse, pero que aún conservaba algo propio en su interior. Cuando Samuel la vio por última vez, entendió sin necesidad de palabras. Ella le dedicó una leve sonrisa antes de seguir su camino, el que le había sido impuesto pero que ahora llevaba con la dignidad de quien elige vivir con fortaleza. La vida de Odelia nunca fue perfecta, ni llena de pasiones desbordantes. Pero en su interior, encontró la manera de resistir, de florecer en el lugar donde la habían plantado, como aquellas rosas en el jardín. Y aunque nunca tuvo el amor de un cuento de hadas, aprendió que el amor más importante era el que se tenía a sí misma. Mientras pasaban los meses, Odelia comenzó a notar los cambios en su cuerpo. Las náuseas por las mañanas, los mareos repentinos y una sensación nueva, casi desconocida para ella, la certeza de que una vida crecía dentro de su vientre. El día que confirmó su embarazo, sintió una mezcla de emociones que la desbordaban. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo en su vida no giraba en torno a las exigencias de Ernesto ni a las apariencias que debía mantener. Ahora había algo más, algo suyo, algo que no le pertenecía a nadie más que a ella y a su bebé. Cuando se lo dijo a Ernesto, su reacción fue distante. No expresó alegría ni preocupación, solo asintió con la cabeza y continuó con su rutina como si la noticia fuera un simple dato más en su día. Sin embargo, al poco tiempo, las reglas de la casa cambiaron drásticamente. «A partir de ahora, no saldrás de la casa», le ordenó sin mirarla. «No quiero que el embarazo te distraiga de lo que realmente importa». «¿Lo que realmente importa?», preguntó ella, esperando en vano una respuesta que incluyera amor o consideración. «Tu deber es ser una esposa adecuada, no una mujer descuidada», respondió él con frialdad. «No quiero que este niño te haga olvidarte de quién eres y de lo que representas». Desde ese día, Odelia quedó confinada a la mansión. Sus paseos en el jardín fueron restringidos, las visitas con sus padres terminantemente prohibidas y cualquier intento de expresar su incomodidad era recibido con un gesto de desaprobación. A medida que su cuerpo cambiaba, Ernesto comenzó a verla con otros ojos. Ya no era la mujer perfecta que él había moldeado a su imagen, sino alguien que, según él, descuidaba su apariencia, alguien que se estaba permitiendo engordar más de lo debido. Los regaños comenzaron siendo sutiles. Comentarios casuales sobre su peso, sobre cómo debía cuidarse más. Pero con el tiempo, esas palabras se convirtieron en críticas constantes, en miradas de desprecio. Odelia aprendió a medir sus palabras, a controlar sus emociones, a callar para evitar el conflicto. Sin embargo, el silencio nunca fue suficiente. Ernesto empezó a volverse más impaciente, más agresivo. La corregía por la forma en la que caminaba, en la que se vestía, en la que hablaba. Cualquier mínima imperfección era motivo de reproche. «No puedo presentarte en sociedad así», le dijo una vez, mirándola con desdén. «Pareces una mujer cualquiera». Odelia sintió cómo aquellas palabras la herían en lo más profundo, pero lo que más le dolía era saber que su hijo crecería en un hogar donde el amor era un concepto ajeno. Samuel la veía de lejos, observando su tristeza en silencio. Nunca se atrevió a acercarse demasiado, pues sabía que cualquier intento de consolarla podría traerle consecuencias. Pero no podía evitar sentir el peso de la impotencia al verla tan distinta a la mujer que había conocido en el jardín. Los meses pasaron y Odelia dio a luz a un niño. Cuando lo tuvo en sus brazos por primera vez, sintió que el mundo se reducía a ese instante. Su bebé era pequeño, frágil, con unos ojos oscuros que parecían mirarla con una ternura infinita. «Lo llamaré Emiliano», susurró con una sonrisa cansada. Sin embargo, la llegada del niño no trajo la felicidad que ella esperaba. Ernesto, lejos de suavizarse, se volvió más frío. No soportaba que Odelia dedicara su tiempo y su atención al bebé. «No puedes pasarte el día entero cuidando a ese niño»,
le dijo una noche, con el ceño fruncido. Tienes responsabilidades conmigo. Es nuestro hijo, Ernesto. Necesita de su madre. Y yo necesito a mi esposa, respondió él con dureza. No te traje aquí para que jugaras a ser madre todo el día. Fue entonces cuando Odelia comprendió que, para Ernesto, ella nunca había sido más que un adorno, algo que debía estar impecable, disponible, perfecta. Cada día se volvía más difícil. Las exigencias aumentaban, los reproches eran constantes, y aunque Ernesto no levantaba la mano contra ella, su indiferencia y su frialdad eran una forma de violencia que la asfixiaba. Samuel la veía en el jardín, con Emiliano en brazos, con la mirada perdida en el horizonte. ¿Estás bien, Odelia?, se atrevió a preguntarle un día. Ella sonrió con tristeza. Estoy sobreviviendo. Samuel no insistió. Sabía que ella tenía una fortaleza admirable, pero también sabía que nadie merecía vivir así. Una tarde, mientras Ernesto estaba en una reunión de negocios, Odelia tomó una decisión. Caminó hasta el jardín con su hijo en brazos y respiró hondo. Tengo miedo, susurró para sí misma. Pero no quiero que Emiliano crezca en un lugar donde el amor es solo una apariencia. Samuel, que la había estado observando desde la distancia, se acercó con cautela. ¿Qué vas a hacer? Ella lo miró con determinación. No lo sé todavía, pero lo que sí sé es que no voy a dejar que mi hijo crezca sintiéndose insuficiente, como yo me he sentido todo este tiempo. Esa noche, cuando Ernesto regresó, encontró a Odelia con Emiliano dormido en sus brazos, más serena que nunca. ¿Dónde estabas?, preguntó él con irritación. Aquí, con nuestro hijo. No puedes seguir descuidándome por ese niño. Odelia lo miró a los ojos, con una firmeza que Ernesto no había visto en ella antes. No estoy descuidándote, Ernesto. Simplemente aprendí a priorizar lo que realmente importa. Por primera vez en mucho tiempo, Ernesto no supo qué responder. Los días siguientes, algo en la casa cambió. Ernesto seguía siendo el mismo hombre distante y calculador, pero había algo en Odelia que lo desconcertaba. Ya no era la mujer sumisa que él había moldeado, sino alguien que había encontrado su propósito. Samuel nunca le preguntó qué había pasado exactamente entre ella y Ernesto, pero la vio sonreír más seguido cuando estaba con Emiliano. Supo que, aunque su situación no era la ideal, Odelia había encontrado la manera de recuperar algo que creía perdido, su dignidad, su valor, su derecho a ser algo más que la esposa de un hombre poderoso. No era la historia de amor que Odelia había soñado de niña, pero sí la historia de una mujer que aprendió a amarse a sí misma y a luchar por lo que realmente importaba. Odelia lloraba en silencio, abrazando a Emiliano con toda la fuerza que le quedaba. Su hijo dormía tranquilo, ajeno al dolor que su madre llevaba en el pecho, ajeno al vacío que se había instalado en su hogar. Ernesto ya no solo la ignoraba, ahora la trataba con un desprecio tan evidente que parecía no importar si ella lo notaba. Se había convertido en una sombra dentro de su propia casa, una presencia invisible que solo existía cuando su esposo necesitaba recordarle lo que debía hacer, cómo debía verse, cómo debía comportarse. Esa noche, mientras las luces de la mansión se apagaban y el silencio llenaba cada rincón, Odelia tomó una decisión. No podía seguir viviendo así. No podía permitir que Emiliano creciera en un ambiente donde el amor era un concepto lejano, donde su madre era solo una figura decorativa, sin voz, sin libertad. Samuel la esperaba en el jardín, con el mismo gesto tranquilo y protector que siempre le había ofrecido. ¿Estás segura?, susurró, mirándola a los ojos. Odelia asintió, sintiendo el peso de su determinación. Sí. No tengo otra opción. Él no hizo más preguntas. Tomó una bolsa con las pocas pertenencias que Odelia había podido empacar sin levantar sospechas y la guió hacia la parte trasera de la mansión. Allí, un pequeño carruaje los esperaba para llevarlos lo más lejos posible antes del amanecer. El viaje fue largo, pero Odelia nunca se permitió dudar. Cada vez que el miedo intentaba apoderarse de ella, miraba a Emiliano, dormido en sus brazos, y recordaba por qué estaba haciendo todo esto. No era solo por ella, era por él, por su futuro, por la posibilidad de darle una vida distinta a la que Ernesto había planeado para ellos. Cuando llegó a la casa de sus padres, el amanecer ya asomaba en el horizonte. Tocó la puerta con el corazón latiéndole en la garganta. No sabía si la recibirían, no sabía si después de tanto tiempo aún la considerarían parte de su familia. La puerta se abrió lentamente y su madre apareció, con el rostro marcado por los años y la preocupación.
Al ver a Odelia con Emiliano en brazos, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hija». Odelia no pudo contenerse más y se lanzó a sus brazos, rompiendo en llanto. «Perdóname, mamá, perdóname por haberme ido». «No hay nada que perdonar», susurró su madre, abrazándola con fuerza. «Lo único que importa es que estás aquí». Su padre apareció poco después, con el mismo gesto serio de siempre, pero en su mirada había algo distinto. No la juzgó, no la reprendió. Solo la miró con el orgullo silencioso de quien sabe que su hija ha luchado para encontrar su camino. Los primeros días fueron difíciles. Odelia se había acostumbrado a una vida de lujos, aunque esos lujos nunca le habían pertenecido. Ahora debía comenzar de nuevo, desde cero, sin más recursos que sus propias manos y su determinación. Encontró trabajo en una casa, limpiando y cocinando. No era una labor fácil, pero cada moneda que ganaba la acercaba un paso más a su meta. Emiliano la acompañaba en las mañanas, aprendiendo a caminar entre los pasillos de la pequeña vivienda donde trabajaba. Por las noches, mientras su hijo dormía, Odelia contaba sus ahorros, soñando con el día en que pudiera abrir su propia tienda, un negocio que le diera estabilidad y la independencia que tanto anhelaba. Samuel la visitaba de vez en cuando, asegurándose de que estuviera bien. «No tienes que hacerlo sola», le dijo una tarde, mientras la ayudaba a cargar bolsas de harina. «Puedo ayudarte a construir lo que sueñas». «Tengo que hacerlo», respondió ella con una sonrisa cansada, pero llena de convicción. «Quiero demostrarme a mí misma que puedo lograrlo». Él asintió, respetando su decisión. Nunca la presionó, nunca intentó salvarla como si fuera una damisela en apuros. Sabía que Odelia no necesitaba ser salvada, solo necesitaba tiempo para encontrar su propio camino. Los meses pasaron, y Odelia reunió suficiente dinero para alquilar un pequeño local en el mercado del pueblo. No era grande ni ostentoso, pero era suyo. Con esfuerzo, lo acondicionó con estantes de madera, un mostrador sencillo y un pequeño rincón donde Emiliano podía jugar mientras ella trabajaba. El día de la inauguración de su florería, su madre y su padre fueron los primeros en entrar, con los ojos brillantes de orgullo. «Nunca dudé de ti, hija», dijo su padre, con la voz quebrada por la emoción. Samuel llegó poco después, con una caja de bombones en las manos. «Sabía que lo lograrías». Odelia lo miró y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su corazón estaba en paz. «Gracias por nunca dejar de creer en mí». Samuel sonrió, pero no dijo nada. No era necesario. La florería creció poco a poco, y con el tiempo, Odelia dejó de mirar hacia atrás. Ernesto era un recuerdo lejano, un capítulo cerrado de su vida. Ahora tenía algo real, algo construido con esfuerzo y amor. No era la historia de amor convencional, ni el final de cuento de hadas que alguna vez había imaginado de niña. Pero era su historia, y eso la hacía perfecta. El tiempo pasó, y con cada día que transcurría, Odelia se sentía más plena. Su pequeña florería, que comenzó como un modesto local en el mercado, había crecido con esfuerzo y dedicación. Su pasión por las flores, por los colores y los aromas que llenaban los rincones de su tienda, se convirtió en su forma de vida. Lo que alguna vez fue un sueño lejano ahora era una realidad firme y próspera. Pero más allá del éxito de su negocio, lo que realmente le daba paz era la vida que había construido junto a Emiliano. Su hijo crecía rodeado de amor, sin las frías restricciones de la mansión de Ernesto, sin el peso de las expectativas que alguna vez la habían encadenado. Ahora era libre, y eso era lo único que importaba. Samuel seguía siendo una presencia constante en su vida. Siempre estaba ahí, con una sonrisa tranquila, con una palabra de aliento cuando las cosas parecían complicadas, con el apoyo incondicional que Odelia nunca había recibido antes. Él nunca intentó forzar su cercanía, nunca la presionó. Solo se quedaba, esperando, confiando en que el tiempo haría lo suyo. Una tarde, mientras acomodaba un ramo de rosas blancas en la vitrina de su tienda, Odelia sintió una mirada fija en ella. Se giró y lo encontró allí, de pie, con las manos en los bolsillos, observándola con esa mezcla de ternura y admiración que siempre tenía cuando la veía trabajar. ¿Cómo logras que todo lo que tocas florezca?, preguntó con una sonrisa. Odelia dejó las flores y se acercó a él, cruzando los brazos. No todo ha florecido en mi vida, Samuel. Pero lo importante es que nunca dejaste de intentarlo, respondió él. Se quedaron en silencio por un momento. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados.
Era un momento perfecto, uno de esos instantes que parecen suspendidos en el tiempo. Siempre has estado aquí, susurró ella, con un nudo en la garganta. Desde el principio. Samuel soltó un suspiro y la miró con honestidad. Siempre estuve porque nunca quise estar en otro lugar. Odelia sintió como su corazón latía más rápido. No era un amor precipitado ni impulsivo, no era la pasión fugaz de la juventud. Era algo más profundo, más sólido. No sé si estoy lista, dijo con sinceridad. Samuel sonrió con ternura. No tienes que estarlo. Solo quiero que sepas que mi amor por ti es real. Y que estaré aquí, siempre, esperando a que encuentres en mí el hogar que mereces. Ella cerró los ojos por un instante, sintiendo la calidez de sus palabras. Los días se convirtieron en meses, y sin darse cuenta, Odelia empezó a dejarse llevar por lo que sentía. Se permitía reír más cuando estaba con Samuel, se permitía disfrutar de su compañía sin el miedo de antes. Y un día, sin aviso, se dio cuenta de que estaba enamorada. Era un amor distinto, uno que no la asfixiaba, sino que le daba aire, que la hacía sentirse libre y al mismo tiempo protegida. Samuel la amaba con paciencia, con respeto, sin intentar moldearla ni cambiarla. La amaba por quien era, por la mujer fuerte y resiliente en la que se había convertido. Cuando Emiliano empezó a llamarlo papá de manera natural, Odelia supo que el destino había hecho lo suyo. Samuel, le dijo una noche, mientras veían a Emiliano jugar en el jardín, quiero que sea su padre. Samuel se giró hacia ella con los ojos llenos de emoción. ¿Estás segura? Siempre has sido su padre. Solo quiero que lo seas también ante el mundo. No hicieron falta más palabras. Poco después, Samuel adoptó a Emiliano, dándole no solo su apellido, sino también su amor incondicional. El niño creció sabiéndose querido, protegido por un hombre que nunca lo vio como una obligación, sino como una bendición. El negocio de Odelia siguió prosperando, y pronto abrió nuevas sucursales en distintas partes de la ciudad. Lo que comenzó como un pequeño local se convirtió en una cadena de florerías que llevaba su nombre. Cada tienda era un reflejo de su esfuerzo, de su pasión, de todo lo que había superado. Samuel, por su parte, fundó una empresa de jardinería, donde combinó su amor por la tierra con el deseo de crear belleza en cada rincón de la ciudad. Trabajaban juntos muchas veces, compartiendo sueños, proyectos y risas. Una tarde, mientras regaban el jardín de su casa, Samuel tomó su mano con suavidad. «Odelia, ¿eres feliz?» Ella lo miró y, sin dudarlo, asintió. «Sí, Samuel. Por primera vez en mi vida, soy completamente feliz». Él la abrazó con fuerza, como si quisiera sellar ese momento para siempre. No era la historia que Odelia había imaginado cuando era niña. No era un cuento de hadas, ni un amor arrebatador lleno de promesas vacías. Era algo mejor. Era real, era sólido, era suyo. Y en los brazos de Samuel, supo que, después de tanto sufrimiento, después de tantas batallas, por fin había encontrado su verdadero hogar.